Bien, para hablar un tema importante, que es el de la DIVIAC, ¿no? Que polariza tanto, ¿no? Como el fraude, o Pedro Castillo, o Dina Boluarte, todo polariza. Este es uno de los temas que polariza. Hemos invitado al ex jefe de asesores del Ministerio del Interior, el señor Luis Herrera, quien también es analista político, para conversar particularmente sobre este tema, profundizar en el tema de la DIVIAC y también vamos a arrancar declaraciones de análisis sobre otros temas. Buenas noches, señor Herrera. Muchas gracias. Buenas, gracias por la IVA. Gracias por estar acá. ¿Se quieren bajar la DIVIAC o no se quieren bajar la DIVIAC? Tomando en cuenta que ya desactivaron EFICOP, ¿no? O sea, no nos olvidemos que EFICOP fue desactivada el 10 de mayo y que era un apoyo a la DIVIAC, y ahora se ha pasado la mitad de su discurso este ministro criticando a la DIVIAC, que por supuesto no es perfecta, ¿no? Pero, ¿qué le parece a usted para empezar? Me parece que el ministro ha enfocado, quiere asesinar mediáticamente a la DIVIAC. Yo partiría de esa lógica. ¿Por qué? Porque el ministro tiene la capacidad de tomar decisiones. Y para tomar decisiones no hay necesidad de hacer pues toda una ruta mediática para decir voy a tomar esta decisión. Cuando hay una decisión detrás de una estrategia institucional, se toma. Entonces, en este caso, como ministro de Estado, si su estrategia es disolver la DIVIAC, pues simplemente lo hace y punto. Y nadie tiene por qué discutirlo. Pero puede ser un escándalo. Pero, pues. no, pero, o sea, cuando está preparando el terreno. Cuando está sustentada alguna estrategia, no tiene por qué haber escándalo. O sea, yo, por ejemplo, desde mi experiencia en el sector interior, estoy de acuerdo de que hay que fortalecer las direcciones generales y evitar, en lo posible, recurrir a equipos especiales. Pero no es que los equipos especiales no deban de existir. Hay casos específicos donde sí, ¿no? Por ejemplo, o el caso del apoyo a EFICOP el año 22, que era un tema puntual que era de investigación de delitos contra el poder. Pero todo este manejo mediático, ¿no? de lanzar cifras, de lanzar acusaciones que luego el propio Ministerio Público, en este caso la figura del doctor Chávez Cotrina, desmiente. Exacto. Entonces, pues, lo que hace ver es que el ministro tiene un objetivo mayor que, como digo, es asesinar mediáticamente a la DIVIAC para quitarle el peso. Claro, centrémonos en el punto de quitarle el peso después de los cuestionamientos, en principio objetivos, que ha deslizado el señor Santibáñez, ministro del Interior. ¿Por qué quisieran bajarse a la DIVIAC? ¿Cree usted? Pedro Castillo quiso hacer lo mismo. Mire, aquí viene el gran debate, ¿no? ¿Por qué quisieran? Tiene que ser siempre por un lado político. O sea, la única explicación es por un tema político. Claro, pero ¿qué está defendiendo o qué está protegiendo el ministro al defender, mejor dicho, al quitarle el piso a la DIVIAC? Si la DIVIAC está haciendo investigaciones que tienen que ver con aspectos políticos que afectan a actores políticos y hay otro actor político... A la propia presidenta, además. Y hay otro actor político que está tratando de desprestigiar a la DIVIAC, obviamente lo que se debe entender es que lo que está tratando de hacer es justamente quitarle peso a la DIVIAC y de paso a esas investigaciones, porque esas investigaciones tendrían que derivarse Pero usted como a otros lugares. Usted como analista sabe que 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces, ¿dónde están haciendo campaña para bajarse a la DIVIAC? No voy a mencionar el medio de comunicación, pero hay un medio de comunicación que ha sacado todo un expediente de la EFICOP, ¿no? Después vamos a eso. Entonces, si este gobierno se sostiene con el Congreso, ¿no? En base a alianzas muy cuestionables, por decirlo menos, y son esos sectores que sostienen a Dina Boluarte los que también critican a Harvey Colchado de la DIVIAC, porque investiga la DIVIAC a sus líderes, y la presidenta también ha sido investigado, incluso su domicilio privado particular ha sido cerrajado, allanado, judicialmente autorizado esta intervención. O sea, uno lo que dice es, claro, parte del acuerdo político es nos bajamos a Harvey Colchado, a la DIVIAC, porque es parte de nuestro acuerdo político para seguir haciendo de las nuestras mientras estemos en el poder. Lo que usted señala es correcto. O sea, si hacemos un análisis político de todos los hechos, ¿qué podemos ver? Hecho 1. El abogado de la presidenta toma contacto con el señor Colchado y con el general Morán para tener y obtener una posible ventaja. Y esto es materia de investigación. Hecho 2. Un medio de comunicación sale y denuncia que el actual ministro de Interior tomó contacto con DIVIAC, con un capitán, para poder también transmitir, y hasta ahora no sabemos quién es el doctor que aparece en el audio que sale y que está en investigación, ¿no? Porque, o sea,
el ministro ha señalado que él no es, y hay otra versión que dice que sí es, ¿no? Entonces, hecho uno, hecho dos. Los dos buscan llegar al órgano policial que está haciendo la investigación. ¿Para qué? Para tener puentes y obviamente o captar información o neutralizar algún tipo de investigaciones. Entonces, si eso no lo puedo hacer, ¿qué es lo que busco luego? Entonces, como no lo puedo controlar, ¿lo voy a disolver? Claro. ¿No? Entonces, lo disolvemos y estamos todos contentos. correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pero como no lo podemos disolver así de golpe y porrazo, entonces busco asesinarlo mediáticamente. Eso es lo que políticamente, desde el punto de vista del análisis político, se percibe en el accionar. Es como demasiado obvio, ¿no? Y Porque, burdo. mire, han habido argumentaciones que han sido incorrectas, falaces. Por ejemplo, ¿se refiere usted, va a enumerar las argumentaciones como los 72 millones de soles? A ver, Claro. empecemos, por favor. Comencemos, número uno. Cuando se dice, por ejemplo, que la creación del grupo de apoyo de IFICOP fue irregular. Ya. Es un debate... Empecemos por ahí, Ya. porque lo que se dice, así para explicar en un minuto, es que en realidad no hay una resolución, no se encontró el documento de creación y que este equipo de apoyo a la DIVIAC, ¿no? Equipo de apoyo a la lucha contra la corrupción, fue solicitado por Marita Barreto y que el exministro Mariano González al toque, ¿no? En 2 horas emitió la resolución y que esto es irregular y por lo tanto es un imposible jurídico su existencia. A ver, yo soy docente en varias universidades en gestión pública. Y una de las cosas que le tratamos de enseñar a nuestros alumnos en gestión pública es el sentido de urgencia. Ajá. Las cosas se tienen que hacer rápido. Ajá. Porque cuando las cosas se hacen lentas, no pasa nada. ¿Qué hubiera pasado si Mariano González. el ministro González en el momento recibe la documentación de la fiscal y lo encarpeta y entrega un procedimiento? Pero es que dicen que le debió pedir la fiscal de la Nación. Pero es que, mire, eso, en temas de inteligencia, el compartimentaje, o sea, la reserva de la investigación es clave. Y para que haya reserva de investigación se tiene que trabajar con oficiales de confianza. El Ministerio Público, efectivamente, pidió oficiales De apoyo. de apoyo que por seguramente experiencias anteriores habían trabajado en conjunto y que confiaban en ellos. Y el ministro actuó rápidamente porque lo que todo el mundo olvida o no se está diciendo es el contexto en el que estábamos. El año 22 estábamos en un contexto en que teníamos que entrar a investigar un tema que era evidente de investigación de delitos que venían desde el poder. Entonces, hoy día se quiere cuestionar haber justamente actuado Con para Pedro hacer eso. Castillo, ¿no? O sea, imagínese, porque... Claro, que también se quiso bajar la DIVIAC. Punto 2, dijeron, ¿qué resultados ha tenido el equipo de apoyo de FICOP? Pero yo, o sea, desde el punto de análisis, reflexiono y digo, pero no se dan cuenta de que si no hubiera actuado el equipo de apoyo del FICOP, los ministros de ahora no tendrían trabajo, porque seguiríamos en el gobierno del señor Castillo. Claro. O sea, no se puede decir alegremente que los equipos no han tenido un resultado. No, eso es cierto. Punto 2. Se habla de los 72 millones. No. Ahora pasamos a la DIVIAC, ¿no? Porque se confunde mucho DIVIAC y FICOP. Brevemente, por favor, Sí. Usted lo puede decir mejor que yo. ¿Cuál es la relación entre los dos para que la ciudadanía entienda? La DIVIAC es la dirección general, es la que de investigación de Delitos de alta complejidad que tiene ámbito nacional. Nacional. Los 72 millones que refiere el ministro es lo que recibe la DIVIAC para su actuación a nivel nacional. Y FICOP se creó para apoyar. FICOP es un acto de administración, ¿ya? Y ese es un tema que no se ha comentado. ¿Sabe quién firma la resolución como abogado de designación del FICOP? ¿Quién? El actual viceministro de Justicia. Ajá. Entonces, Ok. o sea, si Claro. tanto critican que la resolución es irregular, entonces ¿cómo ¿Por qué es que- no lo investigan? ¿Por qué por qué sigue el abogado que lo firmó como viceministro de Justicia? ¿Su nombre cuál es? ¿Se acuerda? Si no, lo averiguan en producción. Sí, sí, lo averiguan en no, producción. Tantos entonces, ministros cambian que... entonces, imagínense, ¿no? O sea, entonces, eso está mal. Y además porque utilizan un fraseo de una normativa que tiene que ver con la creación de unidades orgánicas, Ajá. que no tiene nada que ver con lo que es el traslado de cambio No de colocación importa que lo haya de solicitado personal. Marita Barreto. No. O sea, están burocratizando el tema, ¿no? O sea, mire, toda la teoría de años de enseñanza en la gestión pública en las principales universidades, que parte del principio, ¿no? Como digo, del principio justamente de la realidad y del sentido de urgencia, se va al tacho con la argumentación de hoy por hoy, porque resulta que hoy
si tenemos un delito y queremos, y eso es una práctica común en la investigación criminal, que se nombren equipos especiales para situaciones especiales, entonces tendríamos pues que seguir todo un procedimiento como si estuviésemos creando una unidad orgánica. Eso es una locura. Para cerrar el tema, entonces, la idea es, chicos parlamentarios, líderes de Fuerza Popular, de Renovación Popular, de Avanza País, de Perú Libre, de la bancada magisterial, etcétera, tranquilos, me voy a bajar la DIVIAC y estamos todos contentos. ¿Esa es la idea? Mire, sería lamentable que sea así, porque yo Pero, ¿qué otra meta, qué otro objetivo podría haber? Porque, buena pregunta, yo creo que ahí obviamente lo que se está persiguiendo de manera cierta es acabar con la DIVIAC, que como digo, si lo vemos desde un punto de vista de una estrategia de que, ¿sabes qué? Vamos a fortalecerla. Sabemos que no es así. Perfecto, tendría que ser así. Al contrario. Pero no muestran eso, ¿no? Es gente involucrada en corrupción que quiere eliminar a los que se encargan de la lucha contra la corrupción, que no son perfectos. Además, evidentemente no son perfectos. Ojo, se usan grandes números, ¿no? 72 millones del año 2019 a la fecha, nacional. Normalmente entre el 25 y el 30% de los presupuestos va para el tema de equipamiento. Ajá. Y si nosotros descontamos esa cantidad y aplicamos un factor mensual, está diciendo que la DIVIAC percibe mensualmente para toda la actividad de investigación a nivel nacional algo de 700 mil. ¿Y lo de debida? Yo lo debía, mire... Este $500 000 soles que se destinó a pesar de que no investigaron Y no solamente es lo de vida, o sea, también está el CORA. O sea, el actual ministro ya ha sido anterior viceministro, ha sido jefe de gabinete, ha trabajado con el exministro Gastón Rodríguez, que también está defendiendo el tema de disolver la DIVIAC. Y es algo que no debería llamarle la atención, o sea, porque, a ver, de vida, el CORA, siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho en este medio. Si nosotros tuviéramos que medir la gestión pública por resultados, hay todos los ministros del Interior y todos los jefes de debida del año 2017 nos quedamos sin a la fecha, autoridades. Tendríamos... Y además que hay allanamientos a todas las haciendas políticas. Claro. Ojo, hemos visto el allanamiento contra Dina Boluarte, también el tema de Alan García, Vizcarra, todas las tiendas políticas, Villarán, o sea, todas las tiendas políticas. Lo que pasa es que hay un sector particular que es el que está celebrando esta eventual desactivación. Yo creo que estamos perdiendo, o sea, y eso es, vamos a decir, desde el punto de vista ya de la institución, el ministro no está enfocando en el rol verdadero que le conviene. Porque mire, el hecho que salga en sus declaraciones, después de sus declaraciones, salga el fiscal Chávez Cotrina a decirle... Es mentirlo, No, pero o sea, es mentirlo, pero... ¿Cuál es su fuente? Le dice. No, ¿sabe qué es lo más grave? Que le dice al ministro lo que es cierto. Le dice, la policía en provincias no tiene recursos, no tiene equipamiento. Yo fui parte del equipo que elaboró el plan Mariano Santos el año 2020 y nosotros identificamos una brecha de 24.000 millones de soles para equipamiento, para infraestructura, para personal. Entonces, cerrar esa brecha es el verdadero rol que tiene el ministro. Y, o sea, creo que el ministro en ese sentido no lo ha enfocado bien porque, por el contrario, él ha ido a una charla por otro lado con el Ministerio Público y está llevando al Ministerio Público a que dicte a las escuelas de policía cuando el verdadero trabajo y la verdadera lucha del sector interior es fortalecer la posición de la policía. Por supuesto. Vamos a hablar del tema Salatiel Marrufo, pero antes le quiero preguntar sobre todas las mañanas nos levantamos, y yo conduzco en la mañana, con asesinatos particularmente en San Juan del Urigancho, Comas, San Martín de Porres, particularmente Lima Norte, más que Lima Sur por alguna extraña razón. Aunque Lima Sur también tiene lo suyo, vivió en Chorrillos y también creo que día por medio hay. Todos los, ¿no? Toda la Lima Norte, Lima Sur, en realidad ningún punto está libre. Y esto no para. Hay delincuentes extranjeros, delincuentes peruanos, secuestros también, extorsiones, granadas. Y esto realmente con una intensidad que yo no veía. O sea, yo recuerdo, yo empecé a ser periodista el año 98 y me acuerdo de Panetón, me acuerdo de todas esas bandas que también eran bravísimas. Pero estamos viendo una delincuencia al menudeo tremenda. Y eso, el ministro del Interior, ¿qué está haciendo? Los estados de emergencia tampoco funcionaron. Es puro humo, estamos a la deriva. Mire, el debate de los últimos años es justamente la modificación del modelo garantista
que está vigente del 2004. Del procesal penal, del Código Procesal Penal. Efectivamente, que está pendiente de aprobación en segunda votación en el Congreso de la República y que el Ministerio de Interior más bien tendría que estar haciendo campaña para apoyar que se apruebe. Ajá. Y no está haciendo. Es que yo, como digo, a mí me sorprende que veo más que todo que apoya el rol de la Fiscalía versus... el rol de la Fiscalía versus a la policía, y esa no es la idea. O sea, muchos opinamos, y eso es obviamente sujeto a debate, lo hemos debatido aquí en este medio y en otros, que el modelo garantista ha fracasado y que más bien hay que cambiarlo a un modelo que se conoce. ¿Modelo garantista se refiere usted a la implementación del Código Procesal Penal? Correcto. Que fue tremendo, ¿no? Procesalmente hablando fue tremendo, ¿no? O sea, logísticamente, organizacionalmente, fue, como usted señala, tremendo, pero a nivel de lo que es eficiencia de la política pública, los resultados han sido negativos. La data ahí lo dice, del 2004 a la fecha, el delito en el Perú se ha quintuplicado. Y además, producto de otros factores, como ha sido el tema, por ejemplo, de la migración, a partir del 2017 presenta una curva de incremento en lo que es la agresividad del delito. En la agresividad, ¿no? Claro. Y porque hay estudios que señalan que si algo trae el delito internacional, las bandas venezolanas y otros países, es que traen otra cultura del delito. Claro, está mucho más agresiva. Esto no es xenofobia en absoluto. No, yo me la paso defendiendo a nuestros amigos venezolanos, que no hay que generalizar, pero la delincuencia está un paso más adelante o 3 pasos más adelante, ¿no? Es más sanguinaria. Claro, por eso, el tema de la policía es fundamentalmente fortalecer inteligencia, fortalecer investigación criminal, porque el trabajo policial del siglo XXI es un trabajo que tiene que ser muy rápido, muy tecnológico y muy silencioso. Ajá. ¿Por qué? Porque para capturar realmente a los grandes cabecillas hay que hacer pues todo un seguimiento, como se dice, la ruta del dinero. Claro. ¿Quién es realmente el que se está enriqueciendo en lo que es prostitución, minería ilegal, trata de blancas, narcotráfico? Trata de personas, perdón, pero también quería preguntarle, yendo al fondo del asunto, que es el tema del Código Procesal Penal, antes era el Código de Procedimientos Penales. ¿Se refiere usted básicamente a que hay que reforzar a la policía frente al Ministerio Público? Sí. O sea, que la policía, a pesar de la corrupción policial... Es que, a ver, en 2004 se vendió el código con la idea de que la policía era corrupta y que por tanto había que poner un nuevo actor. Y hasta ahora es corrupta, pues. A ver, o sea, hay buenos elementos, por supuesto, hay operativos buenos, pero la imagen... La pregunta sería, ¿dónde no hay corrupción? O sea, ya vemos nosotros todo el problema que hay al interior de la Fiscalía y todos estos pleitos políticos al interno. ¿Dónde no hay? ¿Dónde no hay? Entonces, ese creo que no es el argumento. El tema está desde el punto de vista real, ¿no? De la cercanía al delito. O sea, la única manera de combatir al delito del siglo XXI es con estrategias del siglo XXI. Tecnología fundamentalmente, rapidez en el movimiento. ¿Qué pasa? Este tema que comienza a fortalecerse a partir del 2004, de que el fiscal es el director jurídico de la investigación criminal, a la larga se transformó en que el fiscal es quien conduce la investigación criminal. Y eso favorece al delincuente. Y condiciona la labor de la policía. Y ahí está lo errado, pues. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos hemos visto, si algo me gusta... Pero yo me acuerdo, señor Herrera, yo estudié Derecho, sí, y... todo el mundo decía, ya por fin vamos a sacar de la policía corrupta y lo vamos a poner en la fiscalía. O sea, como que nada funciona en realidad, ni con la fiscalía ni con la policía. Claro, nada funciona porque claramente los gobiernos, o sea, si nosotros hacemos un análisis desde el 2000, digamos desde el 2000 hacia adelante, ¿no? Ajá. Lo que ha habido es un proceso de ensamblar toda una estrategia de lucha contra la delincuencia que es lo único que ha fortalecido, la impunidad, pues. Porque, por ejemplo, yo siempre lo digo en clase, ¿no? Somos el único país que nos hemos dado el lujo de tener, por ejemplo, a la alcaldesa de la capital reconocer en Televisión Nacional que es corrupta y que sigue libre. Y eso es insólito. Somos por el garantismo del código. ¿Eso es un ejemplo del garantismo del código? El garantismo del código y la ineficiencia de los órganos de justicia. Ajá. Tenemos un proceso por ejemplo, contra empresas corruptas tipo Odebrecht y demás. Han pasado 7 años y no ha pasado nada. Entonces,
O sea, han habido prisiones preventivas, Sí, van a empezar los juicios ahora, ojo, pero se demoran. ¿Qué Pues. se fortalece cuando el sistema de justicia... La impunidad. La impunidad, pues. Claro. Entonces, cuando Claro. la impunidad... Nos quedan unos minutos. No vamos a solucionar el tema acá, pero queda claro que su postura es reforzar a la Policía Nacional. Sí, claro. Y usted tiene argumentos para ello. Quiero preguntarle sobre las declaraciones de Salatiel Marrufo. Porque, digamos, en mis chats de mis compañeros, periodistas o el colegio, la universidad, se polarizó bastante pues, el tema del fraude como una cuestión de fe. Creo que hubo fraude. No, yo no creo que hubo fraude, ¿no? ¿Dónde están las pruebas del fraude? Entonces esto ha despertado otra vez esta discusión y tratando de ser lo más objetivo posible, hay que tomar con pinzas las declaraciones de todos los colaboradores eficaces, esperar su demostración, porque él es aspirante a colaborador eficaz además, hay que esperar las pruebas, pero... de nuevo entramos a la discusión de si hubo o no hubo fraude. Entonces, ¿usted qué le parece? Yo divido ese análisis en dos partes. El análisis de lo que es la gestión de los partidos políticos en campaña electoral y lo que es la situación política en este momento. Ajá. Y lo que pasa que lo que está diciendo el señor Marrufo y lo que han dicho otros con respecto al tema del proceso electoral del 21, lo único que nos demuestra es que la carencia de fuerza de los partidos políticos para tener una verdadera red de personeros a nivel nacional que los ayude a defender el voto. Pero dicen sí que Dina Boluarte a través de tal y tal quería hablar con el magistrado tal y tal. Ya, pero ¿en qué momento me vas a demostrar que le hicieron caso? O sea, ¿en qué momento, cómo vas a demostrar que le hicieron caso? La prueba indiciaria, usted lo sabe igual que yo, es la acumulación de hechos, ¿no? Sí. Que no son... Pero no llego nunca pero ahí. que deben concatenar algo, ¿no? O sea, hoy, reunión, llamada de teléfono o segunda reunión, tercera reunión. Ya, pero ¿cuál es la causa-efecto? Y resolución que se emite. Ya, por eso. ¿No? Entonces esa es la lógica indiciaria que el sistema de justicia tiene que... Pero es que hay una zona gris, ¿no? Porque la resolución es ya, ok, no amplió el plazo, No pero... solamente no amplío, sino que... Retrocedo. Retrocedo. Ya, pero estoy dentro de la ley. Todo, pero nuevamente, o sea, ya sabemos que los temas es justamente de... La corrupción es no hacer o hacer lo que la ley me indica. O sea, la corrupción no solamente es, oye, no hagas. La corrupción también puede ser, haz. O sea, pero me refiero a que estaba dentro de sus facultades ese retroceso. Pero nuevamente, si esa facultad que está establecida en la ley, que es su obligación hacerlo, no, lo hace por un convencimiento, porque el procedimiento es así. Eso es indeterminado, interminable. Pero entonces el indicio es lo que va a demostrar pues si es que había algún Pero ¿cómo contacto? demuestro que no fue o sea, que fue por convicción de los magistrados ni fue por indicación de Dina Boluarte, quienes precisamente eran pues un desastre en campaña y ahora se les atribuye el poder de influenciar ese nivel en los magistrados? Escuché en la previa del programa que hablaba un colaborador, le decía la pregunta, ¿cuál es la prueba? O sea, yo estuve ahí. Samir Villaverde. Claro, que además ofreció también audios que nunca aparecieron. Pero mire, o sea, yo estuve ahí. Entonces, uno, dos, todas esas cosas tienen que ser pues como, dicen, meditadas por el juez para desarrollar ya, pero yo la estuve lógica. ahí yo estuve ahí. Y hora, lugar, personas. Claro, yo también estuve ahí. Teléfonos. Salas Arenas puede decir, ¿no? yo también estuve ahí y ahí. Y si hay algunas llamadas de contacto, esas son hay que investigarlo, por investigación. supuesto. Y el otro plano es el actual. Claro. Ya, no discutamos el tema, ya la elección ya pasó, ya va bien este gobierno, ya está camino a salir, ¿no? Y dos cosas, ¿no? Primero, lo que sí obviamente... Par de añitos, ¿ah? Lo que pasa, se cuestiona es, o sea, ¿cuál es la calidad moral de las personas que nos gobiernan? Claro. ¿No? Que obviamente nos pone buen entredicho y claro. que abre... Esa es la gran pregunta. Que abre una discusión y una duda con respecto justamente si el gobierno va a llegar o no va a llegar al 2026. Claro. Porque ese es un tema que no podemos dejarlo de lado. Y segundo, como también, así como nosotros decimos hay que investigar, que creo que es lo lógico, como en la misma tesis hay ministros que salen y dicen, yo afirmo que la presidenta de hecho esto. ¿Estuvo en la reunión? Claro. ¿Estuvo siquiera cerca al gobierno en ese momento? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en este caso concreto, el primer ministro, ¿no? Y otros, cuando salen a hacer esa argumentación,
pierden su rol político de gestores. Y se convierten en felpudos. Para asumir un rol político de gestores que no les corresponde. Sí, de felpudos, pues. Estamos viendo el papel del primer ministro, el señor Andersen. Ahí desvirtúan la gestión, claro, y colaboran. Se les pierde el respeto. Se les pierde el respeto y contribuyen a ese proceso de debilitamiento institucional en el que estamos inmersos. Viviendo. Para terminar, China va a fortalecer de alguna manera la fotito, ¿no?, con Xi Jinping, las reuniones con el presidente de China. Sí, claro. Sí, pero o sea, en el análisis geopolítico, si tuviésemos nuevamente un gobierno pensando en la geopolítica, ¿no?, la comitiva de la presidenta de la República en China debió haber estado integrada por empresarios, por investigadores, por gente que hiciese contactos positivos con China. Y en segundo lugar, un gobierno fuerte en este momento estaría pensando, oye, estoy trayendo a los chinos, están llegando. Norteamérica, Europa, están viniendo los chinos. Comienzo a jugar geopolíticamente con la posición del país para atraer inversión de todos los lados que favorezcan al país. Pero, es el hub de inversiones, porque, ¿no? O sea, nuevamente, el Perú geopolíticamente, milenariamente, nuestra posición es privilegiada. El ombligo. Lo que pasa es que... Está al medio de Sudamérica. No, claro. Los gobiernos son los que no saben aprovechar la posición geopolítica, y creo que en este caso el viaje de la presidenta con una comitiva ¿mediocre considera usted? Creo que no tiene el peso, pues, como para aprovechar, ¿no?, las ventajas del gigante asiático, y tendríamos que dar mayores muestras de que estamos aprovechando el tema europeo y norteamericano. También, ¿no?, que son los otros frentes. Así es. Última pregunta, se la robo al tiempo que me ha dado la producción. Antauro Humala y Alberto Fujimori. Creo que es muy tiempo. Mi análisis es que el nombre del futuro presidente del Perú todavía no está escrito. Todavía no está escrito. Todavía no está escrito. O sea, está escrito, pero no lo conocemos. Sí, claro. Lo que yo creo que lo del señor Antauro Humala es una estrategia más bien ¿del fujimorismo? Sí, del fujimorismo en este caso, porque, o sea, vamos a decir, en una sociedad común, en una sociedad normal, no debemos estar discutiendo si condenados por un delito es increíble, grave, ¿no? Los dos. O sea, entonces, no se explica cómo, o sea, un partido serio deja pues hasta el final de la legislatura el debate de una norma de este tipo. No, para favorecer pues a Alberto Fujimori. Yo no quiero compararlo con Antauro Humala, pero de acuerdo a las verdades judiciales, porque ese es un término interesante, ¿no? Verdad judicial. Porque vaya uno a saber qué es verdad y qué no es verdad, pero convengamos en la verdad judicial, los dos son delincuentes. Yo lo planteé de esta manera, desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que en este tablero se está buscando crear el mal peor, ¿no?, para polarizar la elección. Desde ya. Desde ya. O sea, el 2006, cuando fue la elección entre el doctor García y Ollanta Humala, a pesar de todo la desgracia del primer gobierno del señor García, se votó por García porque Ollanta era el nuevo. Claro, era chavista además. No. Entonces, abiertamente yo creo que en este momento están comenzando los partidos a trabajar ese tipo de estrategia, ¿no?, tratando de hacer crecer el cuco. A este cuco, ¿no?, para poder cosechar. En vez de pararlo legislativamente, habiendo tenido la oportunidad Marta Moyano, y para no complicar a Alberto Fujimori, cambió la lista de delitos y nos aprobó. Mire, siempre desde el punto de vista del análisis político, pero también como un deseo como ciudadano, ¿no? Sería ideal, ¿no?, escuchar a los candidatos y comenzando por el fujimorismo y los principales partidos decir que declinan la candidatura presidencial, ¿no?, sujeto a la construcción de un frente único, porque lo más importante para el proceso electoral del 2026 ni siquiera es ganar. Lo más importante para el 2026 es construir gobernabilidad. Y así, con la cantidad de partidos y frentes que se están armando, estamos hablando de que el gran riesgo es que quien gane el proceso electoral del 2026 gane con 12-13%, no va a tener bancada. No, ese es un... Y vamos a vivir... Ese es un problemón. Y nadie sabe para quién trabaja en el Congreso. Claro, entonces hoy día, ¿no?, quienes dicen quiero ser presidente, porque hoy día... ya sabe lo que le puede pasar, lo vacan en Juan, no tiene cómo defenderse con cuestiones de confianza, en fin, señor Herrera, vamos a seguir conversando sobre estos temas porque
todo indica que tenemos 1 año y medio más de estas conversaciones para ver quién finalmente va a ser nuestro presidente, ¿no? ¿Quién será? O presidenta, ¿no? Muchas gracias por su presencia en Estación Central.